Y bueno, señores, se dio lo lógico. Se despertó la bestia. Brasil 3, Haití 0. Goleada de la selección dirigida por Carlo Ancelotti. 2 goles de Mateus Cunha, jugador del Manchester United. Y el tercer gol de Vinicius Junior. Los 3 goles en la primera parte. Un partido que Brasil liquidó rápidamente y se puso el traje de líder de grupo. Porque Marruecos había ganado anteriormente, ya estaba amenazando con sus 4 puntos. Y Brasil directamente goleó a Haití para quedar primera de grupo, y ahora si Brasil gana la última contra Escocia, muy probablemente quede líder con esos 7 puntos. Haití quedó eliminada del Mundial, se convirtió en la primera selección que quedó eliminada de este Mundial ya en la fecha 2, horas más tarde le pasó lo mismo a Turquía, así que ya tenemos 2 selecciones que no disputarán más esta Copa Mundial de la FIFA. Bueno, le queda la fecha 3, pero más de eso no van a jugar. Y creo que Brasil, después del empate con Marruecos, donde arrancó jugando mal, donde por tramos fue superado por su rival, donde lo terminó salvando Vinicius Junior, hoy contra un rival menor ha demostrado mejores ratos de fútbol, ha demostrado ser un equipo un poquito más colectivo. Ancelotti se lo volvió a jugar por varios de los jugadores que quizá no habían tenido un buen debut. Ahora vamos a repasar todo lo que fue la formación y el planteamiento que hizo inicialmente Carlo Ancelotti, que tengo muchas cosas para decir también de eso, pero es cierto que Brasil termina ganando un partido que le da tranquilidad, que le da paz y que le sirve para también incrementar de manera favorable algunos récords o algunos datos que nos dan justamente después de este partido. Por ejemplo, que Brasil se convirtió en la primera selección en toda la historia de los mundiales que se enfrenta 10 veces a rivales de una misma confederación y nunca ha perdido. Son 10 partidos que jugó Brasil contra CONCACAF, donde ha ganado 9 y donde ha empatado 1, que creo que todos recordamos ese empate, fue contra México justamente, en el Mundial 2014 con una gran actuación del Memo Ochoa. Y esta es la vez número 41 donde Brasil en mundiales marca al menos 3 goles. Es la que más veces ha logrado esto, superando a Alemania, que lo hizo en 36 oportunidades. Haití, por su parte, quedó eliminada. Esta fue su segunda participación mundialista. La primera fue en el 1974, donde jugó 3 partidos y perdió los 3. Esa vez tuvo más sentido porque perdió con Italia, Argentina y Polonia. Esta vez para mí fue perjudicada en su debut contra Escocia, un partido que Haití lo termina sacando del Mundial, porque no solamente perdió por la mínima, sino que no le cobraron un penal, sino que no expulsaron a un rival que podría haberlo beneficiado justamente a Haití. Pero hoy con Brasil la verdad que mucho no tuvo que hacer. Hoy con Brasil creo que ha jugado un gran partido y por eso también Brasil se lleva la victoria. Ancelotti salió con un 4-2-3-1 igual al partido anterior. Esta vez vi a Paquetá jugando en otra posición, igual por más que en el equipo aparezca el doble 5 Guimaraes, Casemiro, Vini, Rafinha, Paquetá y Mateus Cunha. Hoy he visto a Paquetá jugar un poquito más retrasado, con más presencia en la marca, ayudando y colaborando un poco más con Casemiro y Guimaraes, y esto le dio a Brasil un orden táctico que no ha tenido en el partido con Marruecos, donde fue todo un disparate. Jugó Santos y Danilo de laterales, Gabriel Magalhães y Marquinhos fue la dupla central, Casemiro, Guimaraes y Paquetá en la mitad de la cancha. Una decisión difícil de tomar para Carlo Ancelotti, si volver a poner a Casemiro luego de su mal debut contra Marruecos, luego de haberlo sacado en el entretiempo. Pero creo que hoy Casemiro demostró, hoy Casemiro le respondió a Ancelotti dentro de la cancha esa confianza que le ejerció, y obviamente jugó Vinicius, que está siendo hasta ahora el mejor jugador de Brasil en este mundial. Jugó Rafinha, que lamentablemente se lesionó y no ha podido demostrar mucho hasta ahora en esta edición del mundial. Y el delantero centro lo ha cambiado. No puso ni a Igor Thiago, que tuvo un pésimo debut, ni tampoco puso a Luis Enrique, que había ingresado justamente el partido anterior. Tampoco puso a Hendrik, el delantero que tanto estaba pidiendo yo. En este caso puso al señor Mateus Cunha, un delantero que tiene mucha calidad, un delantero que lo estamos disfrutando bastante en esta última temporada del Manchester United, que quizá no es tan delantero centro de referencia, tan delantero centro de área, pero hoy eso no se notó porque ha marcado 2 goles y ha sido muy clave para esta victoria de Brasil. Mientras Haití salió con el característico 5-4-1, donde jugó Arcus y Experience de laterales, Pierrot de único delantero centro, aguantó algunos minutos, pero después mucho no le terminó dando. Creo que analizando lo que fue el partido empezó como todos lo esperábamos, posesión de pelota y control de juego total por parte de Brasil, recuperaciones rápidas a la hora de perder la pelota. Fíjense cómo Brasil salió a comerse a Haití, no le
le dio un respiro, presionando, recuperando, jugando y teniendo justamente la pelota. Ya a los 5 minutos el arquero de Haití tardó más de 5 segundos en sacar. Esto hizo que se cobre un córner a favor de Brasil. La primera vez que sucedió esto en el Mundial, y esto hace que te dé un parámetro de lo que cada selección buscaba en este partido. Brasil salió decidida a atacar, a presionar, a recuperar rápido, a tener la pelota y a generar peligro constantemente. Y Haití, con lo que pudo, salió a defenderse, pero muchas veces cuando planteas un partido de esta manera es muy complicado poder aguantar el ritmo del partido durante los 90 minutos. Por eso hay que valorar el empate que ha sacado Cabo Verde o el empate que ha sacado República Democrática del Congo. Porque algunos dicen, no, pero defendió todo el partido. Hay que saber defender todo el partido. No es fácil plantear un partido donde enfrentás a los mejores delanteros del mundo. Tenés que defenderte y lo haces de la mejor manera al punto de que no te puedan hacer un gol. Creo que hay mérito en lo defensivo. El fútbol no es solamente atacar. El fútbol no es solamente ver la mejor gambeta o la mejor asistencia. El arte de defender creo que está muy subestimado por el fútbol europeo, pero es muy importante para afrontar los partidos mundialistas. Y así comenzó el partido. A los 10 minutos llega el primer gol de Brasil, que fue gol de Rafinha, pero se anuló por offside. Pero ya nos mostró un poquito cómo iban a ser las jugadas, porque curiosamente Haití, por más que salió con 5 defensores, creo que se equivocó quizá en dejar tantos espacios y dejar tanta distancia entre el arquero y los defensores. Creo que la línea defensiva de Haití estaba demasiado adelantada como para plantear un partido defensivo, y más sabiendo que Brasil cuenta con jugadores como Rafinha y Vinicius que tienen mucha aceleración, que tienen un cambio de ritmo característico de 0 a 100 y que pueden tirar de una diagonal y quedar básicamente mano a mano con el rival. De esta manera Brasil buscó jugar rápido, no tener tanto la pelota, sino tratar de lastimar con juego directo. Cada vez que Brasil llegaba a la mitad de la cancha y lograba pasar la mitad de la cancha, buscaba el gol con un pase largo y una corrida rápida de algún delantero. Creo que todo el tiempo Brasil buscó aprovechar la velocidad de Rafinha, de Vinicius, mismo de Mateus Cunha, y el primer gol de Brasil llega en el minuto 22, no siendo de esta manera. Llega el gol de Mateus Cunha, que destrabó el partido y que le hizo a Brasil estar más tranquilo, porque uno dice Brasil-Haití, va a ganar Brasil cómodo. Hoy Brasil empataba y se metía en un quilombo increíble. Se compraba un gran problema Brasil si hoy no ganaba, por un tema de que iba a tener 2 puntos, lejos de Marruecos, obligado a ganar en la última, y te iba a generar muchísimas dudas el hecho de no poder ganar ninguno de los primeros 2 partidos, algo que seguramente nunca le ha pasado a Brasil en toda la historia de los mundiales. Que alguno dirá, bueno, pero Brasil le iba a ganar igual a Haití, como España a Cabo Verde, como Portugal a República Democrática del Congo, como Argentina en su momento en el debut con Arabia Saudita. Hay que aprender y hay que entender que los partidos en los mundiales, más de partidos de confederaciones diferentes, hay que jugarlos. Obvio hay un candidato, obvio que lo lógico es que gane el que mejor equipo tiene o mejores jugadores tiene, pero si siempre ganaría el mejor, sería aburrido el fútbol. Los partidos hay que jugarlos dentro de la cancha. Hasta el minuto 20 que iba 0 a 0. Seguramente el brasileño tenía cierta duda o cierto miedo. Este partido no se destrababa rápido, podía llegar a tener una noche histórica de manera negativa. Pero el partido se destrabó con un gol de Mateus Cunha, un error defensivo en la salida de Haití que recupera rápido Mateus Cunha, hace una gran jugada hasta llegar a Vinicius, que Vinicius es quien genera un remate luego de generarse su propio espacio con la gambeta. El arquero deja rebote, aprovecha Cunha el rebote de una manera un poco fortuita, es la realidad, porque medio que rechaza al jugador de Haití y le queda a Mateus Cunha para convertir el primer gol del partido, y enseguida llega el segundo gol. Ese sí que fue un golazo. Tuvo un cierto parecido al primer gol por cómo se fue armando. Viene un error también defensivo de Haití, donde recupera Paquetá, que se la pasa a Vini, y Vini conduce y se la tira a Mateus Cunha luego de que le trace la diagonal, y Mateus Cunha para mí termina definiendo de una manera fenomenal. La revienta al arco de zurda del primer palo, al ángulo inatajable, y ya Brasil se puso 2-0 en la primera media hora del partido, con 2 goles de Mateus Cunha, con 2 apariciones de Vini, con 2 recuperaciones en campo rival, y con un equipo que ya jugó de otra manera a comparación del primer partido. Creo que a Brasil se le facilitó mucho más la tarea del partido cuando vio la defensa adelantada de Haití. Y no entiendo sinceramente por qué buscó eso. Probablemente si Haití jugaba con esa defensa de línea de 5 un poquito más retrasada y un poquito más a la altura del área, quizá Brasil ganaba el partido igual, con alguna genialidad de Vinicius como fue en el partido con Marruecos, con alguna genialidad de Rafinha como ha sido durante estos últimos tiempos en Barcelona, con alguna aparición de Casemiro de afuera del área, con algún gol de pelota parada de Marquinhos. Es muy probable, porque el fútbol, si bien es impredecible, Brasil se iba a imponer probablemente, pero creo que Haití se terminó regalando defensivamente, dándole la posibilidad a Brasil
Brasil de jugar al juego directo con sus extremos. Si hay algo en lo que es bueno Rafinha, o si hay algo en lo que es bueno Vinicius, es picando al vacío, trazando diagonales y controlando y pateando. Y Haití le permitió a Brasil hacer eso básicamente todo el partido. Y no solamente a Vini, sino también a Mateus Cunha. Fíjense que en el segundo tiempo es Vini quien recibe y asiste a Mateus Cunha. Lamentablemente después sale Rafinha por una lesión que tuvo, una lesión que preocupa a todo Brasil, porque si bien Rafinha no ha convertido en este mundial y quizá no tuvo una gran aparición en este partido y medio que le tocó jugar, nadie puede dudar de la jerarquía y del jugador que es Rafinha. Un jugadorazo con todas las letras que llegó en un gran nivel a esta Brasil y que si bien no había aparecido, creo que en los momentos más trascendentales Rafinha iba a dar la cara por el equipo, o por lo menos iba a aparecer en los partidos que Brasil lo necesitaba. Veremos de qué tan grave es la lesión, veremos si estará disponible en los próximos partidos, pero es una lesión que le preocupa a Brasil. De todas maneras, antes de finalizar el primer tiempo, Vini, para despejar todo tipo de dudas, marcó el tercer gol y la liquidación del partido. Un gol que viene justamente de un pase por arriba de Paquetá en la mitad de la cancha, y Vinicius, que estaba un poco más adelantado de la mitad de la cancha, se estaba corriendo anteriormente solo. Cuando queda mano a mano, remata por abajo de las piernas del arquero y termina Brasil yéndose al entretiempo ganando 3-0. En análisis que hago yo del primer tiempo es que Haití, con la defensa adelantada, le dejó servido a Brasil el primer tiempo para jugar mucho más rápido, mucho más vertical. Creo que Brasil no necesitó acumular pases y jugadores en el área de Haití para atacar. Con un pase largo, con un movimiento de alguno de sus delanteros, tenía a Vini, a Rafinha o a Cunha corriendo solos de cara al arco rival, y esto le facilitó la tarea a Brasil. Y Brasil también liquidó el partido en el primer tiempo, ¿no? Se fue 3-0 y se fue dejando una buena imagen. Para el segundo tiempo, Haití cambió la línea de 5 curiosamente y puso la línea de 4, donde esto hizo que se anime un poquito más. De hecho, a los 10 minutos del segundo tiempo, Haití, cuando se animó a salir un poco más del fondo y se dedicó un poquito a generar peligro, trató de meter jugadores en el área de Brasil. No generó ni daño ni peligro, pero por lo menos tuvo la iniciativa de buscar el descuento. Y a los minutos llega el primer disparo de Haití en el partido, un córner que hace el número 10, que cabecea a D, el número 4, y Alisson Becker sacó un disparo bastante complicado para mantener la valla invicta, por lo menos en este partido. En ese momento es donde sale Mateus Cunha y sale Paquetá, que nobleza obliga. Gran partido de ambos. Creo que el gran partido de Mateus Cunha está bastante claro. Mateus Cunha es un delantero con características superiores. Igor Thiago o a Luis Enrique es un delantero que tiene mucha técnica, mucha calidad. Hoy lo demostró más que nada en el segundo gol. Quizá no sea un delantero centro tan referencial, pero es un delantero centro en el cual representa el yoga bonito brasileño y representa un poco la alegría, ¿no?, que Brasil había perdido luego del debut. Y Paquetá ha sido tan criticado luego de su debut que la verdad, Paquetá es un jugador que a mí no me termina de convencer, quiero serles honesto. A mí no me parece un gran jugador Paquetá. Debo confesar que en este partido ha jugado muy bien y creo que le ha sido más útil también este cambio de rol en el equipo. No cambio de posición, cambio de rol. Creo que Paquetá en el debut ha jugado más tirado a la derecha, con un Rafinha suelto, con un Vini por izquierda, un delantero centro que no le ha dado mucho juego a Brasil fuera del área. Creo que Igor Thiago en ese sentido fue un delantero que se quedó mucho en el área rival. Y en este caso vi a Rafinha de extremo, a Vinicius del otro lado. Eso le vino bien a Brasil para poder atacar por las bandas en el juego directo, pero Paquetá, jugando suelto, tuvo más retroceso, más presencia en la mitad de la cancha, más responsabilidad en la marca, pero también más participación en el juego. Si hay algo que yo veía en Paquetá, es que es un jugador que muchas veces no participa en el juego. Tiene una nula participación debido a su posición. Jugando suelto, sin ser determinante de 1 versus 1, sin ser un jugador rápido o que pueda detectar espacios y atacar ahí, sino más bien siendo él el que genere esos pases, aprovechando las diagonales de sus compañeros. Y hoy creo que Ancelotti leyó bien el partido, porque cuando vio la defensa adelantada de Haití, puso a sus dos extremos rápidos a correr y a sus mediocampistas con buenos pies a asistirlos, y es por eso que Paquetá ha tenido un buen partido. E ingresa en su lugar Martinelli, e ingresa finalmente el chico Endrick, el delantero de Brasil. El delantero que mejor se puede adaptar a este esquema de Ancelotti, en mi opinión, a pesar del hermosísimo doblete de Mateus Cunha, que me parece un gran delantero y un delantero al cual lo disfruto mucho verlo jugar. Apenas ingresa Gabriel Martinelli, tuvo un tiro en el travesaño, luego de una combinación de pases y triangulaciones que comandó justamente Vinicius, y finaliza Martinelli con un derechazo al travesaño. Creo que esto también nos dio una idea de cómo iba a ser la recta final del partido. Brasil ganando 3-0, jugando más tranquilo, pero con los cambios de dos delanteros por dos delanteros, buscando incrementar ese marcador, también quizá por la diferencia de gol en caso de una posible victoria de Marruecos ante Haití.
Y también Martinelli y Hendrick, dos jugadores suplentes que se están ganando el puesto y quieren jugar en el Mundial. Y qué mejor manera que demostrando en este ingreso que justamente les dio Carlo Ancelotti. Esta vez sí le ha dado tiempo. De hecho, hubo un gol de Hendrick, proveniente de un pase de Mayán, que bueno, después se vieron en las líneas que estaba levemente en offside y es por eso que no subió al marcador, pero fue una gran definición de Hendrick. Después hubo otra de Douglas Santos que se fue por arriba del travesaño, pero que recibió completamente solo. Creo que Brasil terminó buscando el cuarto gol, es una realidad. De a ratos veíamos que Haití conectaba pases, adelantaba líneas, buscaba llegar por las bandas, mostró una imagen bastante mejor que la del primer tiempo y en el caso de Brasil seguía dominando los hilos del partido, dejaba adelantarse a Haití sin preocuparse mucho en ese sentido. Y Brasil quería cerrar el partido claramente. Creo que esta presencia de Haití en el segundo tiempo un poco más adelantada se vio por el resultado y se vio por la relajación de Brasil en algunos sectores de la cancha puntualmente. Es por eso que sale Bruno Guimaraes y sale Vinicius. Un Vinicius que está teniendo un gran mundial. Debutó con un golazo. En esta segunda fecha asiste y mete un gol también. Creo que termina siendo Vinicius el que está dando la cara por Brasil hasta ahora en esta clase de partidos. Hay que ver si lo puede lograr después en la eliminación directa, que es cuando verdaderamente importa. Pero creo que Vini es un jugador que está hecho para partidos importantes. Y en esta selección brasileña donde quizá no hay líderes, quizá no hay tantas figuras como parece, porque son todos buenos jugadores, pero el que comanda Brasil había que ver quién era. Si Neymar, si Rafinha, si Vinicius. Creo que hasta ahora el que más demostró sin duda fue Vinicius, porque Rafinha hasta ahora no pudo arrancar tan bien. Neymar no pudo jugar debido a su lesión. Y Vini ha dado la cara por el equipo. Y creo que los últimos minutos se podrían haber simulado, sinceramente, en el partido. Haití tuvo una jugada clara donde combinó buenos pases por izquierda que disparó Isidor y atajó justamente el arquero Alisson. Y creo que Brasil con los cambios terminó resignando el ataque. Como les dije, salió Guimaraes y Vini y entró Ederson y Danilo Santos. Creo que obviamente Brasil siempre tuvo la oportunidad de marcar el cuarto gol por jerarquía individual, pero la realidad es que resignó la posesión, resignó la pelota y esto hizo que Hendrick o Martinelli tengan que rebuscárselo un poquitito más para poder convertir el cuarto gol del partido. Un cuarto gol que nunca llegó y así se terminó el partido. Creo que Brasil se conformó con los 3 goles. Haití pudo crecer gracias a eso, pero tampoco pudo hacer mucho y terminó Brasil con 4 puntos, Haití con 0 puntos. En la última fecha jugará Brasil versus Escocia y al mismo tiempo Haití versus Marruecos. Brasil empatando o ganando ya pasa a 16avos porque quedaría primero o segundo de grupo en la última fecha contra Escocia. Pero si Brasil pierde se puede complicar la vida clasificando como tercero muy probablemente. Si Brasil se queda tercera puede tener un cruce muy complicado en los 16avos de final. De todas maneras no creo que quede tercera, no creo que no gane la última fecha. Fue una victoria importante para la selección brasileña, donde hemos visto mejores niveles a comparación del debut. Levantó Guimaraes, levantó Casemiro, levantó mucho Paquetá, volvió a aparecer Vini. El delantero centro dio la cara y metió un doblete. El arquero no recibió goles y tuvo un par de atajadas. La dupla central estuvo más confiada. Y veremos qué termina haciendo Carlo Ancelotti con el chico Hendrick. Yo insisto que para mí Hendrick va a tener que terminar jugando en este mundial de titular, pero no creo que lo termine haciendo, menos con este doblete de Mateus Cunha, que pareciera ser el delantero de Brasil en este mundial. Y no me parece mal, creo que Mateus Cunha es bastante mejor que los otros dos delanteros que había puesto. Sí creo que no es un delantero centro tan de referencia como quizá necesite Brasil en alguno de estos partidos. Creo que Brasil depende mucho también de cómo juega el rival. En este partido puntual, donde el rival jugó con defensa adelantada y vos tenés a Vini y a Rafinha todo el tiempo tirando diagonales, sí te viene bien un Mateus Cunha, que es un delantero que puede retroceder, puede asistir a sus extremos y puede tener aparición en el área cuando Vini o Rafinha acumulen jugadores que le doblen o le tripliquen la marca, como fue en el primer gol de Mateus Cunha, aprovechando y metiéndola de rebote. Ahora, cuando el rival se te encierre o cuando dependas un poco más de la jerarquía individual, como le ha pasado en el primer partido a Brasil, donde Marruecos defendió bien y donde Brasil no encontró en ningún momento esos espacios que sí encontró hoy, creo que ahí va a resaltar más un jugador como Hendrick, que puede agarrar la pelota y meterte un golazo de la absoluta nada debido a su jerarquía individual. Mateus Cunha también la tiene, pero creo que Mateus Cunha es un jugador más de equipo y Hendrick es un jugador más individualista en ese sentido, pero se adaptó muy bien el jugador del Manchester United que tanto he disfrutado esta temporada y me alegra mucho que pueda aparecer en el Mundial cuando la selección suya lo necesitaba. Así que ganó Brasil 3-0 y seguiremos viendo cómo termina este grupo.